Miércoles estamos viendo el libro de Job, amén. Miércoles a las 8, ¿verdad? El libro de Job, y los viernes estamos en el libro de los Corintios. Ya vamos en la segunda carta de los Corintios, amén. Y espero que no sean muy tediosas, ¿verdad? Sino que estemos aprendiendo de la palabra del Señor, amén. Así de que los espero el miércoles y el viernes, amén. Bueno, vamos a hablar, hermanos, sobre esta parábola, sobre esta narración que tiene 20 versículos. Y realmente, cuando nosotros leemos esta parábola, podemos nosotros ponerle varios títulos, como por ejemplo, como dice ahí la parábola del sembrador, ¿verdad? Otros le ponen como título los 4 diferentes tipos de oyentes, ¿ok? Los 4 diferentes tipos de oyentes, porque al último nosotros vemos aquí 4 diferentes tipos de personas en quien recibe la palabra del Señor. En este pasaje de la Escritura, hermano, el Señor Jesús está enseñando a través de una parábola, porque siempre, hermano, Dios nos enseña a nosotros de diferentes formas, porque quiere que aprendamos de Él. De una manera para que los que estaban escuchando entendieran el mensaje. Les habló de parábolas, porque el propósito es entender lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, nosotros encontramos, por ejemplo, parábolas, alegorías. Dios nos habla a través de parábolas, alegorías, simbolismo. Nos habla de una manera literal. Hay muchos hebraísmos también en la Biblia, proverbios, y podemos citar una y otra vez la forma como el Señor nos habla. Lo más grandioso, hermano, es que el Señor nos habla. Eso es lo más grandioso. Y eso es lo que tenemos que considerar, que el Señor nos habla. Amén. Ahora, en este caso, el Señor, para mostrar los diferentes 4 tipos de oyentes, Él va a hablar aquí, hermano, a través de una parábola. Porque vuelvo y repito, si usted es buen estudiante de la Biblia y usted lee la Biblia, usted va a entender que el Señor habla a través de alegorías, simbolismo, literalmente. Hay muchos hebraísmos, proverbios, pero también a través de las parábolas. Y en este caso, aquí el Señor nos quiere enseñar algo a través de una parábola. Pero ¿qué es, hermano, una parábola? Una parábola, hermano, es una comparación de la vida cotidiana para mostrar una verdad. Eso es lo que significa una parábola. Entonces se entiende que cuando alguien te quiere enseñar algo a través de una vida cotidiana, se entiende que vamos a entender claramente lo que nos quiere decir el Señor, porque es algo cotidiano, es algo que no desconocemos. En este caso, a través de esta parábola, el Señor muestra la verdadera condición, escuche bien, de 4 tipos de oyentes que escuchan un mensaje. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, o lo que vamos a tratar de trazar el día de hoy. Las parábolas son breves relatos ilustrativos para mostrar una verdad, teniendo en cuenta de ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, cuando el Señor les habla a ellos del sembrador, ellos sabían de lo que el Señor les estaba hablando, porque ellos eran agricultores, así como pescadores. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en este capítulo 4 la parábola del sembrador, se da a entender, hermano, de que se supone de que ellos iban a entender. Se supone. Porque mire cómo comienza. Me llama la atención a mí, hermano, cómo comienza. Está dando él, hermano, una narración en los contextos
Y rápidamente en el capítulo 4, versículo 1, hermano, no cita a Marcos como en otros capítulos, y llegó Jesús después de no, sino que rápidamente cita y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. Mire cómo comienza Marcos. Lo primero que nombra en este texto es, como lo dice ahí, capítulo 4, verso 1, lo tiene. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. Amén. Otra vez. Y esta palabra, hermano, otra vez, es como cuando el papá le da el consejo al hijo, no una, no dos, sino 3, 4, 5 veces, y el hijo dice, ¿otra vez? Ay, otra vez, papá, me vuelves a decir lo mismo. ¿Cuántos hijos han dicho así? Otra vez. Mire lo que dice, otra vez. Esta palabra otra vez, hermano, habla de aprovechar el tiempo, de un deseo de enseñar, habla de oportunidad de predicar, habla de oportunidades que el Señor, hermano, nos va a hablar. Y esto no es, hermano, como si dijera, bueno, ustedes ya saben. No. Otra vez el Señor comienza a hablar. ¿Sabe qué? Lo bueno que el Señor otra vez nos quiere hablar. Porque en cada culto que nosotros venimos a escuchar palabra de Dios, el Señor, hermano, tiene una palabra para nosotros. Tiene una palabra para nosotros. Amén. Es como cuando nosotros le fallamos al Señor y le decimos al Señor, Señor, perdóname otra vez. ¿Cuántos le han dicho al Señor así? Señor, perdóname otra vez. Y ya no te vuelvo a fallar. Y en cuanto uno dice eso, hermano, le vuelve uno a fallar. Porque tenemos que aprender a que tenemos que depender de Él, no de nosotros. Entonces dice otra vez, es decir, Jesús ya les había enseñado 1, 2, 3, 4, 5 veces, varias veces, en este deseo incesante de enseñar. Entendemos, hermano, que la palabra de Dios, como dice el libro de Isaías, es una fuente inagotable. Y esto quiere decir que en cada culto, hermano, por medio del Espíritu Santo, otra vez el Señor nos quiere hablar, otra vez. Porque yo necesito que el Señor me hable a mí. Yo necesito que el Señor me hable a mí. Nos habló el viernes pasado. ¿A cuánto le habló el viernes pasado el Señor a través de la Escritura? Nos habló el domingo pasado cuando se habló de una vida pasajera. Y nuevamente otra vez el Señor nos quiere hablar. Amén. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Interesante, hermano, que la Escritura aquí nombra 2 veces la palabra mucha gente. Mucha gente, no se podía quizá contar. Decir, el Señor al enseñarles acerca de la parábola del sembrador, les quería enseñar, hermano, 2 cosas. Número 1, mire bien, que entre todo ese gentío, tenemos que ver que el texto dice 2 veces que había mucha gente. Entonces entendemos, amados hermanos, que entre todo ese gentío que estaba escuchando había 4 tipos diferentes de oyentes. Y yo no sé si en este lugar haya 4 tipos de diferentes oyentes. Quizás nos vamos a ir identificando poco a poco qué tipo de oyentes soy. Amén. Y número 2, que ellos querían escuchar la enseñanza, o estaban tratando de escuchar la enseñanza
Y el Señor quería que cuando Él les predicara, ellos se examinaran. Porque mire bien, cuando el Señor empieza a hablarnos a través de su palabra, lejos, hermano, que te enojes con el predicador o con el que está hablando, es necesario que yo me examine. El Señor me quiere hablar a mí. Amén. ¿Por qué? Porque la parábola que ellos iban a escuchar era algo que se supone, oiga bien, se supone que era entendible, porque eso ellos lo practicaban en la vida cotidiana. Lo practicaban en la vida cotidiana. Y mire qué hermosa escena, ¿verdad? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, había mucha gente, tanto que entrando él en una barca se sentó en ella en el mar y vuelve a nombrar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Había bastante gente. El Señor Jesucristo usó, hermano, como podríamos llamarle nosotros, una barca como un púlpito para poder predicar la palabra. Y esto habla de oportunidades que el Señor nos da para poder hablar la palabra. No es que mi ministerio, pastor, es estar en un púlpito. No, hermano, tu ministerio es hablar la palabra. Porque hay gente necesitada allá afuera. Amén. Versículo 2, estamos ahí. Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Miren lo que dice, muchas cosas. Y les decía, ¿qué? ¿Qué les decía? Les decía en su doctrina. Mire qué tremendo. Mire que él no les enseñaba. Mire que él no les dice, ¿vieron los milagros que yo hice? No les dice eso. ¿O vieron ustedes cómo yo sané al enfermo? Él no nos está diciendo eso. Les enseñaba en su doctrina. Y otra vez doctrina, pastor. Es que necesitamos la doctrina. Bases, fundamentos, la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Dice el versículo 3. Y mire cómo comienza con 2 puntos suspensivos. Dice, oíd. Y hay 2 puntos suspensivos. Ahora, hermano, entendemos, mire el cuadro, hay mucha gente. Hay mucha gente. Y cuando el Señor le dice oíd, ¿cómo cree usted que el Señor les dijo oíd si no había bocinas ni micrófono como aquí, hermano? Seguramente lo dijo en voz alta. Pero cuando dice oíd, está diciendo él, voy a hablar de la palabra y por favor no se distraigan. No se distraigan. Cuando él dice oíd, está diciendo no se distraigan, pongan mucha atención. Porque mire, hermano, eso lo hemos dicho anteriormente, hasta para escuchar la palabra tiene que ser uno diligente. Tiene uno que estar atento. Eclesiastés 5:1 dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, dice, y acércate más para oír. Y el jovencito que está allá dijo amén. Atento el jovencito que está allá. Amén. Cuando la Escritura dice oíd, esto da a entender que está llamando una exhortación a que pongan atención. Porque nos va a hablar el Señor a través de su palabra. Amén. Poner atención. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto.
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 9, entonces le dijo, el que tiene oído para oír, dice el Señor, oiga. ¿Cuántos tenemos oídos? Amén. Amén. Ahora mire, hermano, cuando el Señor terminó esta narración, mire bien, se supone, estoy diciendo se supone que la gente tuvo que entender este mensaje, porque más claro, hermano, no puede ser. Más claro no puede ser. Es decir, ¿qué fue lo que le dijo al Señor primero? Otra vez comenzó a enseñar y después le dijo, oír, presten atención. Entonces, esta multitud que conocían de la agricultura, porque conocían de la agricultura, entendían a cabalidad qué sucedía cuando un sembrador sembraba. Ellos sabían eso. Es decir, podríamos decir nosotros, hermanos, que eran expertos en sembrar, eran agricultores. Ellos sabían de lo que le estaba hablando el Señor. Porque es como si usted, hermano, un ejemplo le voy a poner. Es como si usted es un experto ¿en qué es experto usted, hermano? ¿En qué? ¿En cocina? ¿Quién es experto en cocina? Y de repente, hermano, yo no sé nada de cocina y yo vengo y yo le quiero enseñar a usted de cocina. ¿Qué me va a decir usted? Quítese de aquí, hermano. Quítese de aquí, ¿qué está haciendo aquí, hermano? Es como si yo le quiero enseñar al hermano Miguel Juárez, ¿verdad? Ortega, ya le cambié el apellido. O el hermano Miguel Juárez, allá está el hermano Miguel. Son buenos cocineros, ¿eh? Es como si yo, hermano, nos organizamos y hacemos un convivio, que casi no hacemos, ¿verdad? Y le quiero enseñar yo al hermano Miguel, o a cualquiera de los dos hermanos que son buenos para la cocina, y yo no sé nada, y ¿qué me van a decir? Hermano, por favor, get out of here. Para que entienda. Bueno, hermano, lo mismo está pasando aquí. Ellos sabían de agricultura, entonces se supone que cuando el Señor les dijo, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Se supone que ellos entendieron lo que el Señor les estaba hablando, porque eran agricultores. Se supone que ellos entendieron que cuando la semilla cae junto al camino, venían las aves y se comían las semillas. Ellos lo entendían. Se supone que ellos entendían que cuando otra parte de la semilla caía en pedregales, no había fruto. Ellos lo entendían. Pienso que cualquier persona lo entiende, ¿verdad? Se supone que entendieron que cuando la semilla caía en espinos no daba fruto. Y también se supone que ellos, como expertos en agricultura, entendían que cuando la semilla caía en buena tierra, daba fruto y tenían grandes cosechas. ¿Por qué? Porque el Señor a través de la parábola les enseña algo espiritual a través de algo cotidiano que ellos no desconocían. Entonces se supone que al escuchar esta narración tendrían que entender. Más sin embargo, hermano, ¿qué fue lo que pasó? No entendieron. Por eso note usted que el Señor les dice primero oíd, presten atención. Es decir, la gente que se acercó a escuchar al maestro no iban a recibir clases de agricultura, hermano, sino ellos se sentaron supuestamente para escuchar la palabra de Dios. Es decir, el Señor, para que comprendieran lo espiritual, usa esta parábola del sembrador y se supone que ellos iban a entender, pero no entendieron. No entendieron. ¿Qué le dice el del verso 9?
Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tenemos oídos? Amén. Amén. Porque el Señor le dice: el que tenga oído para oír, oiga. Él lo dice porque muchas veces, mire bien, hermano, las cosas que la palabra de Dios dice, mire bien, muchas veces las cosas que la Biblia dice son difíciles para nosotros comprenderlas. A veces son difíciles. Y si muchas veces de las cosas que la Biblia dice no entendemos, menos vamos a comprender cuando estamos distraídos durante el sermón. Porque, hermano, nosotros los predicadores no lo sabemos todo, No somos como aquellos que tienen la última revelación. Hay cosas que no lo sabemos. Y si hay cosas que no lo sabemos, es mejor decir: ¿sabe qué, hermano? A esa pregunta que usted me hizo, simplemente no sé. No sé, hermano. Para no ponernos a inventar cosas extrabíblicas. Tenemos que reconocer que el único sabio, hermano, es Dios. Ahora mire el cuadro, porque el Señor le dice: el que tenga oído para oír, oiga. Porque si a veces es difícil de comprender, nos ponemos a leer Apocalipsis y a veces nos enredamos. No entiendo, Señor. Mire, cuánto más si durante el sermón nos distraemos. Porque imagínense, hermano, si yo soy poco retenedor de la palabra. Es que, pastor, es que a mí la palabra no se me queda. ¿A cuántos les ha pasado así, hermano? Vengo a la reunión y estoy pensando más en el calor que hace que lo que me está hablando el Señor. Por eso dice el Señor, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. No entendieron, hermano. Verso 10. Pero mire, aquí vamos a empezar a ver por qué no entendieron. ¿Qué dice el verso 10? Cuando estuvo solo. Y hay una coma ahí, ¿verdad? Cuando estuvo solo. ¿Qué significa esto, hermano? Significa intimidad, comunión, tiempo a solas con el Señor. Hermano, vamos a convivir, amén, pero la pregunta es: ¿cuándo vamos a estar a solas con el Señor? Esa es la pregunta. Mire que, porque a mí me llama la atención, hermano, lo que dice aquí el verso 10. Es decir, el Señor, hermano, termina de decir la parábola. El Señor en su omnisciencia sabe que no entendieron, pero rápidamente el verso 10 dice: cuando estuvo él solo. Y esto habla, hermano, de intimidad. Esto habla de comunión. Esto habla de tener un tiempo a solas con el Señor. Entonces la pregunta es, hermano, yo trabajo 5 días a la semana, me levanto temprano, llego tarde, tengo que hacer cosas, hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá. La pregunta es: ¿en qué momento yo voy a tener, hermano, intimidad con Dios? Mire, Martín Lutero decía, mire cómo decía, me llama la atención lo que él decía. Martín Lutero decía: cuando tengo días muy ocupados. ¿Cuántos han tenido días ocupados? Bien ocupados.
Decía, cuando tengo días muy ocupados, eso a mí me aflige porque solo puedo orar 2 horas. Imagínense cuando no tenía días ocupados. ¿Qué pasa, hermano, cuando tenemos días ocupados nosotros? ¿Cuánto tiempo tú y yo, o yo y tú, le damos al Señor? ¿Por qué no entendieron? Porque aquí en el verso 10 dice, cuando estuvo solo, es decir, hubo un grupo de personas que se acercó a él para preguntarlo, y esto habla de intimidad, de comunión. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, había otras personas más, le preguntaron sobre la parábola. Los otros dijeron, no, pues no entendemos, ya me voy a mi casa yo. ¿De qué predicó el pastor? Ni sé, dice. Ni sé de qué predicó. ¿Y cómo estuvo el culto? Pues, ay, bien. ¿Y qué fue la palabra? Ni sé, dice. Lo único que sé es que hubo tostadas al final del culto. Y estuvieron buenas las tostadas. Oiga, qué buenas estuvieron las tostadas del viernes. ¿No le ha pasado eso, hermano? Oye, hermano, yo a veces les pregunto, hermano, y ¿entendió la palabra? Pastor, la verdad ni sé ni de qué predicó. ¿Sabe por qué? Porque no hay diligencia. Amén. Porque en ocasiones, hermano, el cuerpo está aquí, pero mi mente, mi corazón, hermano, está en otro lado. Y por eso a veces no. Y luego si le agrego un poquito yo, que soy poco retenedor de la palabra, entonces ¿cómo me voy a edificar? Dice ahí, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Es decir, aunque ellos recibieron exhortación, el Señor Jesús, como si dijera, bueno, lo bueno que preguntaron. Porque es bueno preguntar, hermano. Versículo 11. ¿Lo tiene? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, parece ser, hermano, que el Señor no quiere que entiendan, pero ¿sabe qué? No es así. No es así. No es así. ¿Verdad? Parece ser que así dice, ¿no? Yo les hablo así para que no entiendan y les hablo así para que vean y no vean y como que da a entender eso, pero no está diciendo eso el Señor. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que dentro de toda esa multitud, escuche bien, hermano, había gente indiferente. Había gente indiferente. Dentro de toda esa multitud había gente, hermano, que se acercaba al Señor solamente para atacarlo y acusarlo. Dentro de toda esa multitud había gente, hermano, que solo buscaba al Señor para resolver sus problemas. Dentro de toda esa multitud había gente, hermano, que solo lo buscaba por la comida, para ver qué me va a dar el Señor. Yo voy a la iglesia para ver qué me va a dar a mí el Señor. No, hermano, no es así. Venimos a la iglesia a adorarle, a glorificarle, porque Él se dio por nosotros, porque nos ha dado salvación. Por eso venimos a la casa del Señor. ¿Por qué el Señor le está diciendo esto? Porque los otros no se interesaron. No, yo es que yo nada más vengo aquí al culto a ver qué hay.
que tengo problemas y pues, gloria a Dios, el Señor lo puede hacer, hermano. Pero ¿sabe qué? A la iglesia venimos para santificarnos, porque el Señor pronto viene por su iglesia. Es decir, no había motivos sanos, verdaderos, el por qué de algunas de esta multitud se acercaban al maestro. Notemos que en el texto dice cuando estuvo solo, es decir, a estos nada más le interesó lo que dijo el Señor, aunque no comprendieron, estaban interesados en la enseñanza del maestro. Amén. Y si le dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Decían que había mucha gente, hermano, mucha gente, solo pocos tenían intimidad y comunión con el Señor, solo pocos. Esperemos que seamos tú y yo, hermano. Esperemos que seamos tú y yo. Verso 13, ¿lo tiene? Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esa es una pequeña reprensión a ellos. Bueno, desde el verso 14 hasta el verso 20, el Señor le va a explicar algo que se supone ya habían entendido. Se supone, porque ellos conocían de la agricultura. Amén. Verso 14, y empieza a explicar. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, pero ya no le está diciendo a la multitud, ¿ok? Nada más le está diciendo a aquellos que tienen comunión con Él, aquellos que se acercan a Él. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Sabemos que el sembrador es Cristo. El sembrador son los que predican. La semilla es la palabra y el terreno son los corazones. Amén. El sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15. Empieza ahí a especificar. Y el verso 15 tiene que ver con el verso 4. Dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Empieza a explicar él los 4 tipos de oyentes. Es decir, estos, al oír, quizá, hermanos, se sienten conmovidos por la palabra. Estos, al oír, quizá se sienten y dicen: ay, pero qué bonito sermón. Se emocionan. Sin embargo, tenemos que entender, hermano, que los sermones no son para que nosotros nos sintamos bonitos. Los sermones no son para que yo me sienta cool. Los sermones, amado hermano, no son para que digamos: pero qué tremenda palabra. No, hermano, los sermones son para que haya arrepentimiento, santificación y cambio de vida. Por eso Dios habla. Amén. Algunos eruditos exponen que en este texto que viene el adversario que representa a las aves, quita la palabra que Dios ha dado y él pone la suya. Hermano, ¿y cómo estuvo el culto, hermano? ¡Wow! Estuvo poderosa la palabra, pero no hubo arrepentimiento. Oye, hermano, pero qué tremenda palabra se aventó el hermano y ¡wow! Todo lo que sacó en el griego y en el hebreo. ¡Wow! Pero no hubo cambio. ¿Y qué te habló en la palabra, hermano? ¡Wow! Me dijo a mí.
¿verdad? Que me sujete a mi marido. Pero te me callas, le dice después al marido. Los sermones, hermanos, no son para que yo me sienta así. Qué bonito culto, qué palabras, no. Sino para que haya cambio. Para que haya lo que el último va a nombrar, fruto. Fruto. Las aves representado o el adversario representado en las aves o viceversa, hermano, tratará de quitarle la atención a los oyentes. Tratará eso él. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que usted está escuchando la palabra y de repente le vienen pensamientos y el trabajo. Es más, orando, está usted orando ahí, está orando y voy a orar y de repente le vienen pensamientos. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado que le vienen pensamientos. ¿Y a qué horas voy a ordenar el cemento del viernes? Y aquel cliente, hermano, y empiezan los pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña que el adversario, hermano, va a tratar a toda costa de quitarte a ti la palabra de tu corazón. Va a tratar de poner obstáculos y si tú escuchas la palabra, entonces después va a tratar de que no la obedezcas. O sea, ya escuchaste la palabra, pero ahora va a tratar de que no la obedezcas. Y a veces, como dijimos el viernes, ¿verdad? ¿De cuándo se trata la salvación, hermano? De hoy. De hoy. Y el adversario empieza a decir, no, mañana te consagras, mañana te pones bien con el Señor, mañana, y nos hacemos el hombre del mañana. Pero la salvación se trata no de mañana, la salvación se trata de hoy. Hoy es el día de salvación. De hoy se trata la salvación. De hoy. De hoy se trata en cómo yo estoy delante de Dios. De hoy, no de mañana. Porque mañana no sé qué va a pasar. No sé. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no hay convicción. No hay convicción. Está la palabra, hermano, y se gozan, y gloria a Dios, hermano. Está la palabra, amén, amén, amén. Pero viene la tribulación y se acabó el amén. Porque claramente dice, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, dice, al momento, es decir, solo por un momento nada más, la reciben con gozo. Son de corta duración. Porque a veces se piensa que en el cristianismo, hermano, llegas a Cristo y se acaban los problemas. No es así. No es así. Vienen pruebas, tribulaciones, adversidades. Pero lo más glorioso es que el Señor va a estar con nosotros siempre. Amén. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La palabra tropezar significa retroceder, escándalo, significa retroceder. Tiene a veces, hermano, que a veces el gozo nada más a veces está por unas cuantas horas
Y gloria a Dios, pero después viene allá afuera. Porque cuando salimos nosotros de este lugar, hermano, nos enfrentamos a las pruebas y a las dificultades. Y es cuando nosotros tenemos que darle gloria al Señor también. Verso 18, compagina con el verso 7. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Pero qué dice? Verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, esto se escucha en la palabra, pero los afanes, que es preocupaciones, todo lo externo, hermano, parece ser que son más importantes que la vida espiritual. Y nada es más importante, hermano, que la vida espiritual. La palabra de Dios, hermano, jamás, o Dios jamás en su palabra nos pone énfasis en las cosas materiales. Esas son añadiduras. La palabra de Dios, hermano, jamás hace el énfasis a las cosas materiales que estén por encima de lo espiritual. Jamás. Dios siempre nos va a hablar a través para que nuestra vida espiritual crezca. Nos va a hablar de la santificación, del pecado, de que nos preparemos porque Él viene, a diferencia de los falsos predicadores de la prosperidad, que nada más te hablan sobre lo temporal. Dice ahí, pero los afanes, las distracciones, las preocupaciones, cosas que hacer, es que tengo muchas cosas que hacer. Dice ahí, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y por último termina diciendo el Señor, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, comparándolo con el verso 8, cuando dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan. La palabra dan tiene que ver con poner en acción. Dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. ¿De qué tipo de oyentes somos, hermano? Esperemos que seamos de los que dan fruto. Porque aquella persona, hermano, que ha tenido el nuevo nacimiento, que ha recibido la salvación, da fruto porque da fruto. Da fruto porque da fruto. Porque Él no produce el fruto, sino el Espíritu Santo es el que produce el fruto en esta persona. Amén, hermano. Esperemos que demos fruto y que sigamos dando fruto si estamos dando. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.